Hola de nuevo y bienvenidos. Soy Jorge Martínez, integrante del equipo 3. Siguiendo con el apartado de gestión ambiental, abordaremos un poco más ahora sobre la licencia ambiental única. Empezando, tenemos que qué es la licencia ambiental única. Esta licencia es una autorización basada en la regulación para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas. La licencia permite coordinar en un solo proceso la evaluación, el dictamen y seguimiento de las obligaciones ambientales. Esto en materia de trámites de impacto ambiental y riesgo, emisiones a la atmósfera y generación y tratamiento de residuos peligrosos. La licencia ambiental única se emite por una sola vez y esta se da en forma definitiva. Se deberá de renovar por cambio de giro industrial o de localización del establecimiento. Debe actualizarse por aumento de la producción, ampliación de la planta o por cambio de ración social. Todo esto es mediante avisos por parte de escritos a la Secretaría. La licencia es obligatoria para los establecimientos que emitan alguna de estas contaminantes. Eh, Esto debe ser cuando están a punto de instalarse los establecimientos o a punto de iniciar operaciones. Así también deben de regularizarse por estar operando sin cumplimiento con alguno de los trámites ambientales. A estos efectos deben de estar obligados. La licencia puede solicitarse de manera voluntaria cuando así convenga a los intereses de dicha empresa. Hay algunos ejemplos como puede ser requisitos de comercialización o al momento de querer presentar un programa de voluntario de gestión ambiental. Bueno, dando datos generales sobre la licencia, tenemos que el costo de la recepción y evaluación de la solicitud de esta licencia da un total de 2.956 pesos. Y el monto por la actualización de la licencia de funcionamiento o de la licencia ambiental da un total de 1.478 pesos. Siguiendo con la licencia ambiental única, tenemos que cuándo se solicita. Y pues bueno, se solicita cuando una empresa nueva tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales de servicios o actividades que éstas generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera, en las que se pueden encontrar sectores industriales como lo son la industria química, la del petróleo, la petroquímica, la de pinturas y tintas, la automotriz, la industria metalúrgica, de vidrio, de generación eléctrica, entre muchas otras. Es en sí que abarca la mayoría de todos los proyectos, de todos los establecimientos que estén involucrados a cualquier índole de producción y fabricación. Todo esto dentro de la misma industria. Eh, Aquellas empresas que estén operando y no cuenten con autorización mediante una licencia pueden tramitar la licencia ambiental única. Todo esto bajo un esquema de regularización. Hablando ahora un poco sobre el marco legal, tenemos varios artículos referidos a la Ley Ambiental Única, entre los que destacan algunos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como lo puede ser el artículo 109, el cual habla que la Secretaría deberá establecer algunos mecanismos y procedimientos necesarios, esto con el propósito de que aquellos interesados realicen un solo trámite. Y habrá algunos casos en que para la operación y funcionamiento de establecimientos industriales, comerciales o de servicios, se requieren de diversos permisos, licencias o autorizaciones, y estos deben ser otorgados por la misma dependencia. También hablando rápidamente del artículo 111, se tiene que, para las operaciones y funcionamientos de las fuentes fijas, esto dentro de una jurisdicción federal, eh, puede que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, se requerirá de una autorización especial por parte de la Secretaría. Esto se refiere a que se consideran fuentes fijas dentro de las industrias químicas, del petróleo, petroquímica, de la energía eléctrica, todo aquel, todas aquellas actividades que se desarrollen dentro de la industria. Um, Hablando también sobre el artículo 17 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, esto en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.
Habla que los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal por las que se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidos a la atmósfera, estos están obligados Estos están obligados a emplear equipos y sistemas que controlan las emisiones y que éstas deben de cerciorarse que no rebasen los niveles máximos permisibles. Todo esto están establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes. Hablando un poco más, podemos hablar sobre el artículo primero de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente, la cual hace presente que la ley es de orden público e interés general y de aplicación en todo el territorio nacional, hoy en las zonas en las que la nación ejerce soberanía. Habla sobre las actividades de desmantelamiento y abandono de las instalaciones y el control integral de los residuos y emisiones contaminantes. Y bueno, para hablar un poco más y aunar aún más sobre este tema, mi compañera Natalia. Mi nombre es Natalia Guzmán y yo les voy a hablar sobre la metodología de recepción de la licencia ambiental única. Como primer punto se debe de realizar la licencia ambiental única por los centros de trabajo, esto de acuerdo según a sus requerimientos en gestión ambiental. Después se debe de enviar por mensajería a la Subdirección de Protección Ambiental y Ahorro de Energía y estas son recibidas por la subdirección y de inmediato se checa que en el paquete venga la solicitud de la licencia ambiental única, el pago de derechos y los anexos correspondientes que esto implica. Posteriormente se realiza la búsqueda del instructivo general emitido por la Semarnat para que éste pueda ser comparado con la licencia ambiental única que envió el centro de trabajo. Posteriormente se debe de conocer muy bien los reglamentos y las normas que esta implica para que se pueda llenar de una mejor manera o de una manera más sencilla la licencia ambiental única. Posteriormente se realiza el análisis cuantitativo de la solicitud, es decir, se revisa que todos los puntos sean llenados adecuadamente y que para poder hacer la comparación con el instructivo general, ya que algunos puntos deben de ser llenados de acuerdo a este. Después de esto se notifica que estén llenados todos los puntos y si no, pues se devuelven para que sea llenada de una manera correcta y que todo esté en orden. Los motivos de devolución se envían correo electrónico para el centro de trabajo que es el solicitante. Si es que llega a pasar a la siguiente fase o que todos los puntos están llenados correctamente, se vuelve a realizar otro análisis cuantitativo de toda la solicitud. Es decir, ya se ponen los reglamentos, los límites máximos permisibles y la solicitud que se está enviando, que es lo que se realiza del centro de trabajo, cuánto es lo que emite y si cumple con la norma 01 de Semarnat que establece los límites permisibles de descargas de aguas residuales. Después de esto se elabora un oficio solicitándole a Semarnat el tipo de licencia que se requiere. Esto se devuelve positivo si es otorgado por el gerente de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. A este se integra un original y una copia que es el que emite. Después se revisa que el paquete esté completo. Se vuelve a verificar que vuelva a cumplir con todos los anexos y los puntos requeridos en la licencia ambiental única. Después se envía todo el paquete, todos los documentos a la Semarnat, se recibe y el mismo día se entrega un pequeño recibo de que ya se hizo la solicitud de la licencia y hay que esperar a la resolución de Semarnat. Bueno, y el procedimiento para el trámite lo podemos dividir en 3 fases. La primera fase consta de que el gestor o la persona solicitante se presente en ventanilla para que le den información de qué es lo que se necesita para la licencia ambiental única. Después el centro de trabajo se encarga de llenar el formato y es entregado al gestor si es que se está haciendo con un gestor o se va a ingresar a ventanilla. Los datos serán tomados de acuerdo al giro de la empresa o al centro de trabajo
En dado caso de que sea nuevo el establecimiento o la empresa, se debe de dar un periodo inicial de 6 meses para que se tengan pues datos más exactos. Y el Centro Integral de Servicios recibe informes, es decir, si no están cumpliendo con la normatividad correspondiente, deben de hacer modificaciones a sus progresos. Y en dado caso de que no cumplan, pues obviamente se aplican sanciones. Y bueno, como tercer fase se debe de presentar el primer cuatrimestre de cada año la cédula de operación anual del establecimiento. Esto para verificar que siga cumpliendo con los límites permitidos, y ya que la licencia ambiental única solo se tramita una vez y año con año solamente es la cédula de operación anual. Y continuamos con mi compañera. Bueno, ahora les voy a presentar lo que es el formato y las secciones que va a traer la LAU, la licencia ambiental única. Vamos a tener la parte llenada por la Semarnat, la parte llenada por la organización. Vamos a tener un total de 6 secciones y un croquis. Les voy explicando con los formatos cómo se llena cada parte. Vamos a tener el formato llenado por la Semarnat. La Semarnat nos tiene que proporcionar una homoclave del formato, lugar de la solicitud, la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, el recibo, nombre, firma y sello, la solicitud de número y el número de registro ambiental. Se puede enviar a la Conagua en caso de que nosotros vayamos a incluir una solicitud única de servicios hidráulicos. En caso de incluir un informe preventivo o manifiesto de impacto ambiental, o en su caso un estudio de riesgos, se va a enviar a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y se puede también enviar a lo que es la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, o en su caso a la Dirección de Gestión de la Calidad de Aire, Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminante. Y ya vamos a seguir con la parte para ser llenado por el establecimiento industrial, y esto se va a basar en el cumplimiento de los artículos 5, fracciones 6, 8, 10, 11 y 18, y esto con respecto a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. También se basa en la parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros artículos más. Aquí vamos a indicar si nuestra licencia que vamos a expedir es nueva, es regular o es relicenciamiento. Vamos a seguir con los datos del registro. Vamos a proporcionar el nombre o razón de la empresa, el nombre y firma del representante legal, y en esta parte nosotros declaramos que toda la información que estamos proporcionando es 100% verídica, y en caso de que no sea así, bueno, y en cualquier caso, la Semarnat lo puede ir a comprobar. Vamos a proporcionar nuestros datos de registro, denominación y razón social de la empresa. Aquí debemos anexar y una copia que nos expide, bueno, una copia de la alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el registro federal del contribuyente, los números de registro del CIEN, la cámara a la que pertenece y el número de registro, la actividad de productividad principal del establecimiento, el código ambiental, ese nosotros no lo agregamos, lo agrega la Semarnat, y vamos a indicar todo acerca de nuestro domicilio del establecimiento, y debemos anexar un croquis. Esto es en el apartado 1.2 del instructivo general. Vamos a anexar todo si es un parque o puerto industrial, un centro de población. Debemos especificar cuál en ser un parque o puerto industrial, un centro poblado, las calles, los números, número interior, las colonias, las calles, teléfonos, correos electrónicos. En la siguiente hoja nos pide igual especificar nuestros domicilios.
Y aquí vamos a entrar en la parte de fecha de inicio de operación, el número de trabajadores equivalentes. Este va a ser una división entre 200 del total de horas trabajadas anualmente, considerando por separado los empleados y los obreros que tengamos dados de alta. Aquí vamos a incluir empleados, obreros, total de horas semanales, el número de trabajadores promedios por día por turno laboral. Y aquí tenemos los turnos, los horarios, el número de trabajador promedio, los días de la semana, si es maquiladora de régimen de importación temporal, indicamos si sí o si no, pertenece a una corporación y si sí o si no, si sí, indicamos cuál. Y vamos a indicar la participación del capital, si es nacional, mayormente extranjero o solamente extranjero. El número de empleados, la inversión estimada. Y ahora sí vamos a pasar a la parte que es la sección 1, que es la información técnica general que nos va a pedir esta licencia. Vamos a tener los antecedentes de impacto ambiental y riesgo, que es conforme a los artículos 28, 30 y 31 de la Ley General del Equilibrio Ecológico. Bueno, y ya hemos venido viendo estos artículos a través de la carrera. Ya sabemos que nos indican los procedimientos según la Secretaría. En caso de no contar con la solicitud, según el caso, el informe preventivo o la manifestación respectiva, de acuerdo al instructivo proporcionado por la CIS, o en caso de estar en trámite, debemos indicar la modalidad presentada, la fecha en la que se presentó y la dependencia por la que fue recibida. En caso de contar con o más autorizaciones de impacto ambiental, debemos anexar las mismas e identificar la modalidad, el número de oficio, las fechas y por quién fue emitida. Luego vamos conforme a los artículos 47, vamos a anexar el dictamen de riesgo y aquí debemos especificar si se presentó informe preliminar de riesgo, análisis de riesgo o análisis detallado de riesgo si el dictamen fue emitido hace meses o más. Debemos de indicar si tenemos autorización del programa de la prevención de accidentes. Igual vamos a indicar números de oficios, fechas y por quién fue emitida. En el caso de no tener el PPA, que es el programa para la prevención de accidentes, deberemos de presentar un plan de atención a la contingencia en el cual debemos de tener escritos las acciones, equipo y sistemas y recursos humanos que se destinarán en caso de ocurrir algún tipo de emisión de olores, gases, partículas sólidas o líquidas. Vamos a seguir en el 1.12, nos marca los responsables de los establecimientos industriales dentro de la zona metropolitana o en el resto del país. En el 1.3 vamos a indicar la operación y funcionamiento y debemos anexar planos de distribución del establecimiento, diagramas de funcionamiento, la tabla de resumen de los diagramas anteriores y la descripción de las operaciones y procesos que se lleven a cabo. Y por último, productos y subproductos. Esto no incluye ningún tipo. Aquí nos vamos a dirigir al glosario de términos en el apartado 6 del instructivo que nos da la Semarnat. Vamos a seguir con la siguiente parte, que es aquí vamos a indicar el nombre del producto, la forma de almacenamiento, la cantidad y la unidad debe estar dada en el sistema de unidades métrico decimal o en su defecto el sistema ingres. Insumos directos e insumos indirectos. Hablamos de insumos directos de las materias primas, así como insumos para el tratamiento de residuos peligrosos.
En el caso de indirectos no se incluye papelería en ningún caso y también debemos presentar copias si se tiene algún dictamen. Tenemos comercial, químico, número del gas, el puntos de consumo, el estado físico, la forma de almacenamiento, la cantidad y la unidad. Vamos a agregar los consumos energéticos por tipo de energía. Y cuando nos referimos a tipo de energía, nosotros debemos agregar si esta energía de qué manera se obtiene. Si es energía eléctrica o se genera mediante el establecimiento de la quema de combustibles fósiles. Ya nos los establece aquí las claves que en caso de toma de energía eléctrica sería EE. Vamos a poner los puntos de consumo. La cantidad, la unidad, el combustible utilizado por equipo de combustión. Igual vamos a agregar nombre de los equipos, el punto de consumo, su capacidad, el tipo de quemador. Se precalienta, aquí vamos a agregar solo si sí o si no. El consumo anual, cantidad y unidad. Vamos a seguir con la siguiente parte, que es la sección 2, que es la contaminación atmosférica. Y esto con fundamento en el artículo 19 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Aquí vamos a llenar los apartados 2.1, 2.2 y 2.3. En el 2.1 establece los puntos generación de contaminantes, olores, gases y o partículas sólidas de líquidos. Aquí vamos a agregar nombre, maquinaria, equipo, actividades que generan, los puntos de generación, y este es el número que se identifica en los diagramas de funcionamiento de la maquinaria, equipo o actividades. Vamos a especificar técnicas, cantidad y unidad, operación de horas, equipo y método de control y eficiencia del equipo de control. Aquí debe ir en porcentaje. El 2.2 vamos a agregar contaminantes por punto de emisión. Punto de emisión es el número que se identifica en los diagramas de funcionamiento de la maquinaria otra vez. Emisión conducida, aquí debemos indicar si sí o si no. El nombre de cada uno de los contaminantes emitidos por punto de emisión. Aquí debemos utilizar un renglón por contaminante, por lo que para un mismo punto de emisión podemos tener varios contaminantes, cantidad y unidad y método de estimación por contaminante. En el 2.3 vamos a agregar chimeneas o ductos de descarga. Número de ductos de chimeneas, estos nos dice que debe ir por orden 1, 2, 3, 4, 5. Los puntos de emisión, la altura de la chimenea o conducto de emisión, el diámetro interior, la velocidad del flujo de gases, la temperatura de salida, el puerto de muestreo y la plataforma de muestreo. En la 30 y en la 29, en la 30 solo vamos a indicar si sí o no, y en caso de ser negativo, el por qué. Vamos a pasar a la sección 3, que son servicios hidráulicos, y solo la vamos a llenar en caso de que vayamos a tener algún tipo de trámite relacionado con aguas nacionales o bienes públicos. Y vamos aquí a agregar la solicitud única de servicios hidráulicos de la Comisión Nacional del Agua, y adicionalmente tendremos que llenar las dos tablas que presentamos, la 3.2 y la 3.3, que nos habla de los datos generales de aprovechamiento del agua. Las fuentes de extracción del agua vamos a agregar, la cantidad, la unidad, los números de título de concesión asignadas. Y aquí vamos a anexar una copia simple del documento, y en el caso de no contar con título o concesión asignada, anexar la copia del comprobante de que está en trámite y ante qué secretaría se hizo y el número de registro, la fecha y la entidad emisora. En el 3.3 nos va a hablar de la descarga de aguas residuales y vamos a completar esta tabla. Nos va a pedir el tipo de descarga,
Esto es de acuerdo con la tabla 5 que viene en el catálogo de CRAVES del instructivo general. Nos va a pedir el punto de emisión, eh, el nombre y tipo del cuerpo receptor, y aquí vamos a especificar si nos habla de un río, de un lago, laguna, pantano, presa, canal de riesgo u otra. La cantidad y la unidad de nuevo, la frecuencia de la descarga, la clave de esta, igual gasto tratado, cantidad de unidad, número, fecha y entidad emisora. Vamos a seguir con la sección 4, generación y manejo de residuos peligrosos, que ya hemos venido tratando a través de las clases. Vamos a llenar las tablas 4.1.1, 4.2, 4.3, creo que tenemos 4.4 y 4. Bueno, y esta parte la vamos a llenar con respecto a la norma 052 de la Semarnat, que ya hemos visto que se refiere a los listados y procedimientos para establecer estos residuos peligrosos. Vamos a tener la parte de residuos peligrosos generados. Vamos a anotarlos, vamos a anotar las claves que nos da según la tabla, el listado que nos proporciona la Secretaría, los puntos de generación, la generación anual y el manejo de residuos dentro y fuera de los establecimientos. Dentro de las tablas 4.2 y 4.3 vamos a detallar el total de residuos peligrosos manejados dentro de la empresa y almacenamiento de residuos peligrosos dentro de la empresa. En los apartados 4.4 y 4.5 vamos a especificar el total de residuos peligrosos manejados fuera del establecimiento y residuos a tratar por el prestador del servicio. Y esto sería todo por mi parte. Mi nombre es Itzel y mi compañero les va a explicar la parte del apartado 5. Gracias. Bueno, mi nombre es José Miguel Sánchez y siguiendo con lo que es el formato de la cédula de operación anual, bueno, aquí vamos a ver lo que son el punto 4.4 y 4.5 de la licencia ambiental única. Aquí pues, básicamente necesitamos agregar en la sección 5 la COA, que como dice aquí, pues es el formato de la cédula de operación anual. Es básicamente pues un formato de registro donde se van a estar identificando qué tipos de residuos se está manejando por parte de la industria y que estén reglamentados por la NOM 052 de la Semarnat, es decir, que estén clasificados, ¿no?, en el CRETIF, que básicamente pues es la clasificación que se tiene que llevar a cabo en esta norma, ¿no? Entonces, en esta sección 5 vamos a estar viendo lo que es este formato, o más bien se tiene que añadir este formato o esta bitácora como tal. Bueno, en la sección 6, que es la información complementaria, pues aquí tenemos que agregar todo lo que son el glosario de términos, así como qué es una fuente fija, qué tipo de agua residual qué es un agua residual, todo este tipo de definiciones que están dentro de esta licencia ambiental única. Entonces aquí pues básicamente solamente es información de términos o de conceptos que o que están dentro de esta licencia como tal. En el siguiente punto vamos a estar viendo lo que es el croquis, pues como su nombre lo dice, pues es una distribución, ¿no?, como tal del establecimiento, ¿no? Identificar en qué partes están, sí, pues identificar las partes donde está el establecimiento y sus dimensiones, así como un mapeo, un proceso que se esté llevando a cabo, del cual estemos haciendo en esta parte, pues lo que es la licencia ambiental única, ¿no? Bueno, entrando a lo que es el ejemplo que llenamos como para grupo modelo, pues se llenó de la siguiente manera. Trataré de explicarlo pues a criterio de lo que lo llenamos nosotros como equipo. Entonces, primero pues son los datos del registro, ¿no? Como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, pues el formato empieza por
identificar o un llenado por parte de Semarnat, donde se va a decir el código y la versión de esta licencia única, y si es la primera vez que se hace o ya tiene un registro anterior, ¿no? Entonces, de ahí vamos a partir por parte de la Semarnat, quien es el que va a otorgar esta licencia ambiental única, ¿no? Entonces, ya pasado ese punto, tenemos que meter lo que es el nombre de razón social, en nuestro caso de Cervecería Modelo, Sociedad Anónima de Capital Variable, nombre y firma del representante legal de la empresa. En su página oficial manejan que Raúl Escalante Martínez es el legal, es la persona que se encarga de lo legal en esta parte. Obviamente, pues no tenemos como tal la firma del responsable técnico, pero para fines ilustrativos, solamente llenamos el campo con una X, ¿no? Posterior, vamos a lo que es el dato de registro, que pues simplemente es la denominación o razón social de la empresa, pues el nombre como tal, Cervecería Modelo de México, el Registro Federal de Contribuyentes RFC. De este registro lo sacamos del SAT y del crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, este registro está en el SAT y ese número es el que arrojó para Cervecería Modelo. El número de registro del CIEM, ese no lo encontramos. La cámara a la que pertenece el número de registro, igual en el SAT venía que es el número 2. Y el punto 4 y 5 pues, es un llenado por parte de Semarnat. De aquí, igual manera, pues, el domicilio y el lugar de donde estamos, de donde está la cervecería Modelo, pues es básicamente pues, la información que se agrega en esta parte, ¿no? Siguiendo con el otro punto, nos vamos a lo que es un domicilio externo en caso de no encontrar, en caso de que la empresa a la que se está haciendo la licencia no esté como tal en este patrón o en ese padrón de titular del RFC que se puso anteriormente, porque puede llegar a pasar que pues no todas las empresas, o no todas las bases de las empresas están donde está el padrón, ¿no? O el nombre de razón social. Entonces aquí se agrega otra parte donde ya entras a la empresa. Entonces hay otra sección donde manejamos un domicilio secundario en donde va a ser llenado, ¿no? Por parte de aquí. Después vamos a pasar a lo que es el registro de número de empleados por parte de la empresa. Aquí hay un punto importante que dice que se tiene que llenar, dividir el número de horas trabajadas anualmente entre 2000 para poder sacar el número de empleados, tanto número de empleados, un número de empleados aproximado como el empleado obrero y un total. Entonces aquí se tiene que llenar esta parte siguiendo esa regla de dividir el número de horas trabajadas anualmente entre 2000. Y los 3 turnos que se manejan, pues eso los verificamos en un video donde se manejan turno matutino, vespertino y diurno. Es decir, que pues como es 24/7, pues siempre se está trabajando en grupo modelo, ¿no? Entonces no hay un paro de producción, siempre y cuando no sea mantenimiento preventivo, ¿no? O un mantenimiento sistemático, que puede ser por número de horas o por unidades producidas, ¿no? Entonces, siempre y cuando no sean ese tipo de mantenimientos, vamos a manejar estos 3 turnos y pues lo ejemplificamos con 8 horas, dado que no tenemos el dato exacto de una jornada laboral dentro de ellos. Entonces, pues siguiendo el Reglamento Federal de Trabajo, pues podríamos decir que empieza de 6 de la mañana a 8 horas y de ahí se va saltando 8 horas dependiendo, ¿no? Y el turno diurno, pues obviamente es un turno de turno nocturno, ¿no? Y donde se tiene que pagar 3 horas en adelante, ¿no? Pero ese es un tema aparte. Bueno, en esta sección manejamos esta parte y bueno, ese sería el siguiente punto. Siguiendo con el otro, vamos a lo que es la sección 1. En esta sección 1 vamos a dar una información técnica general de antecedentes de impacto ambiental y riesgo.
Aquí, pues, es básicamente poner el número de oficio del manifiesto de impacto ambiental, que ya sabemos que es la mía. Entonces, pues, este se encontró en internet y es una modalidad general, dado que es por la Secretaría, sí, por la Secretaría General de Protección Ambiental, la Dirección General la Dirección General en Impacto y Riesgo Ambiental, la Dirección General, y el número de folio 01757 por parte de Grupo Modelo, estipulado desde el 19 de marzo del 2018 y fue emitida por la semana. Básicamente aquí tenemos que agregar lo que es el manifiesto de impacto ambiental que ellos llevan y pues solamente eso y anexar el formato, ¿no? Como tal, cuando se está haciendo esta licitación. Entonces, eso sería todo de mi parte y los dejo con mi compañero Alberto. ¿Qué tal? Yo soy Alberto Álvarez y les voy a continuar hablando sobre la información técnica general que maneja del formato para bueno, la manipulación dentro del grupo modelo. Y bueno, tenemos en el 1.4 los productos y los subproductos en los que se va a dividir este flujo de material. Tenemos la cebada, la raicilla de malta, el bagazo, la levadura de cerveza, la cerveza tal cual, y la forma de almacenamiento en que se va a tener. Em, por otro lado, tenemos la capacidad instalada, que va a ser la cantidad que se va a manipular y las unidades y con la unidad que se maneja, dependiendo, bueno, pues, la cantidad que sea, ¿verdad? Posteriormente, en el 1.5 tenemos los insumos directos e insumos indirectos que se van generando, que se generan o que se utilizan dentro del proceso, así sea como el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. Eh, Tal cual como, y bueno, pues tenemos un número de case, eh, el punto donde se está consumiendo, la forma en que se está almacenando, las cantidades y la unidad. Los consumos que se generan van a depender del tipo de energético que se esté utilizando para hacer esta liberación, ya sea energético, de agua, y las cantidades que correspondan. Posteriormente, en el 1.7 tenemos los combustibles que se utilizan dentro de los equipos para este proceso. Y bueno, tenemos de manera directa o de chimenea. Y bueno, y luego de aquí pasamos a los servicios hidráulicos. En esta parte tenemos las aguas nacionales, tenemos cómo es que se está presentando, eh, bueno, de dónde realmente, más bien, de dónde se está obteniendo este recurso, ya sea superficial, subterránea, sa- de salobre, es agua tratada, que viene del brotar y de la misma con agua, es decir, dentro del proceso de fabricación de la cerveza, pues sí tenemos el flujo, bueno, Grupo Modelo tiene dentro del flujo, pues estos dos tipos de entrada de agua, que es, bueno, por parte de Conagua y el mismo reciclaje de Protar. Las descargas de aguas residuales, lo que son los tipos de descarga que se están haciendo, el punto de emisión, nombre y tipo del cuerpo el cuerpo receptor a donde se está mandando, es decir, los gastos estimados, es decir, cantidad y unidad, frecuencia de la descarga, con qué frecuencia se está haciendo, el tratamiento que se le está aplicando, el permiso que se está registrando. Y bueno, pues aquí los tenemos, ¿no? Los que maneja Grupo Modelo. Y bueno, pues como conclusión tenemos que esta licencia ambiental única, pues a pesar de que es una licencia libre, es una licencia que eh, la puede uno, bueno, las empresas lo pueden tramitar de manera libre, no es obligatoria, pues representa una gran ventaja para ellos porque al final lo que buscamos o bueno, lo que buscan las empresas, pues es seguir vendiendo, darle un reconocimiento a la empresa, a la marca, y
Y si se cuenta con esto, pues no nada más estás diciendo que que perteneces a una industria limpia, sino que también tu producto, tu proceso es realmente limpio y en lugar de perjudicar en tu proceso de fabricación, realmente estás beneficiando. Tu impacto no es el impacto que debía de ser, sino que está reducido porque se están aprovechando todos los recursos que se están utilizando dentro del proceso para obtener el producto final. Y esto, pues, al final del día, uno como cliente, ahora más que nunca, pues nos fijamos si la empresa no contamina, cómo colabora con el medio ambiente, si hace donaciones, por ejemplo. Entonces, esto es un punto de mejora que que beneficia a las empresas y eso es lo que le da su peso a pesar de ser libre. Y bueno, pues eso sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención. Hasta luego.